En la firma tenemos una amplia trayectoria internacional y una gran red de colaboradores en todo el mundo, desde la cual podemos implementar y dar soporte a todos nuestros clientes multinacionales. Bueno, si les parece, vamos a comenzar a hablar del porqué de la automatización y por qué la necesidad de incrementar el pipeline de marketing o la generación de demanda. En nuestra experiencia, lo que hemos visto a través del trato con nuestros clientes, hemos visto pues una evolución en el marketing, ¿no? Desde la ejecución de acciones de marketing más tradicionales, como podrían ser eventos, publicidad, marketing directo, etcétera, a un marketing mucho más digital. Internet es el canal principal de comunicación con nuestros prospects y clientes. Son ellos, nuestros potenciales clientes, los que buscan información sobre todos los productos y soluciones que necesitan en la red y luego son los que deciden cuándo comprarla. Hemos pasado de que el cliente buscase la opinión de un experto para tomar su decisión de compra a que verdaderamente tenga toda la información que necesita. Qué es lo que quiere comprar, cuándo lo quiere comprar y cómo lo quiere comprar. De ahí la importancia también de tener información sobre estos clientes y la importancia de tener herramientas como puede ser un CRM. Hemos pasado también de tener considerables inversiones en marketing, es decir, pues hace unos años teníamos dinero para gastarnos en marketing, a pasar a tener que ejecutar un marketing menos caro, muchísimo más enfocado al retorno de inversión. Todas las acciones de marketing tienen que estar justificadas y tienen que estar rentabilizadas. Además, hace relativamente poco, pues podemos hablar de incluso hace 2 años nada más, todas las acciones de promoción y branding de la empresa estaban lideradas y ejecutadas por marketing. Esto también ha cambiado recientemente y estamos viendo cómo cada vez más ventas y el departamento comercial ejecuta y lidera micromarketing a través de materiales preparados, expresamente para ellos como campaigns in a box, campañas preparadas para sus clientes y sus segmentos que tienen identificados. El marketing además ha cambiado, ¿no? Y ha pasado de ser un marketing muy táctico a ser un marketing mucho más estratégico. El marketing ha dado un paso hacia atrás en lo que es el offering y ha dado también un paso hacia adelante en lo que es el delivery de todos esos leads a las ventas. Es una realidad que ha cambiado y sus funciones y objetivos son distintos y por tanto las herramientas y tácticas que deben utilizar también lo son, ¿no? Al final estamos hablando de que el marketing ahora tiene que ser medible, interactivo y personalizado y que su objetivo tiene que ser el de conseguir oportunidades de negocio, fidelizar clientes y una base de datos enriquecida, cada vez tener más información sobre nuestros prospects y nuestros potenciales clientes. Además, hay una característica fundamental del marketing digital que tiene que ser bidireccional. Tenemos no solamente que dar información a estos clientes, sino también que tenemos que recoger datos de ellos para poder adaptar nuestras acciones de una forma muchísimo más adecuada. Vamos a analizar un poco el proceso de marketing para establecer las bases de cómo debemos empezar a trabajar en ese aumento de volumen de leads a través de una estrategia de automatización o semiautomatización. Aquí tenemos el proceso de marketing. Por un lado, tenemos como siempre el marketing estratégico con sus componentes, el análisis, donde analizamos las debilidades, las amenazas, fortalezas y oportunidades, nuestros clientes potenciales, nuestro mercado. Si hay alguien que tiene algún problema escuchando, creo que me puede hablar o puede dejar algún comentario. Estoy oyendo algún ruido, no sé si es algún problema de conexión. Como decía, tenemos también la segmentación, donde nos encontramos ya con un concepto nuevo. Los que tengan algún trato ya con nosotros, con la firma, o sean clientes, quizás ya lo hayan visto, ¿no? Lo conozcan. Es el concepto de buyer persona. Ahora profundizaremos un poquito más en este concepto, pero básicamente un buyer persona es la definición de quién nos compra. Nosotros como empresa podemos tener como público objetivo pues empresas con determinadas características, ¿no? Como la facturación, el número de empleados, el sector al que pertenece, pero en definitiva lo que tenemos que tener claro, y es una cosa que ha cambiado y debemos profundizar en ella, es que los decisores en este proceso de compra serán personas con nombre y apellidos. Tienen una serie de necesidades y problemáticas individuales y debemos como empresa hacer ese ejercicio de identificarlas.
Además, tenemos, por supuesto, el análisis de la base de datos, de la segmentación, etc. Dentro de la definición estratégica, seguimos hablando de nuestra oferta, de nuestro posicionamiento, de nuestro plan de acciones, de nuestros objetivos. Y es en el marketing operativo donde nos encontramos las mayores novedades o los mayores cambios que experimentábamos, ¿no? Estos conceptos son los que nos van a permitir implementar esa maquinaria capaz de generar más leads y acortar el tiempo de preventa. Si se fijan, en la parte de marketing operativo hemos incluido la metodología CELAR. Esta metodología, a la que hacía referencia hace un minuto, englobaría tanto aspectos de la ejecución como de la medición, por lo que creo que es más claro si vamos adelante y se lo explico un poquito más en detalle en lo que consiste exactamente. La metodología CELAR tiene 5 pilares básicos. La C sería por contenidos de valor. Hemos comentado antes que tenemos que definir nuestros buyer personas, que son las personas que van a realmente tomar esa decisión de compra de uno u otro producto. En el entorno B2B se estima que hay entre 7 y 21 personas involucradas, dependiendo de la empresa, el sector al que vayamos. Pero al final no solamente estamos vendiendo una empresa, sino que estamos vendiendo a determinados individuos que tienen características diferentes dentro de una misma organización y que deberíamos adecuar pues esos contenidos y esos mensajes que nosotros mandamos a cada una de ellas. Los engines, que serían los atractores, generalmente hacia nuestra web, ya que es en definitiva el escaparate fundamental, es la principal vía de comunicación que tenemos ahora con nuestros prospects. Y los engines sería lo que hablábamos pues tradicionalmente del mix de marketing, ¿no? Todas esas acciones que vamos a hacer para captar estos prospects y estos clientes. El lead management, que es vamos a relacionarnos con todos esos potenciales que están ahí fuera y cómo vamos a tratarlos si demuestran algún tipo de interés, qué vamos a hacer, si lo demuestran, si no demuestran interés, qué criterios tienen que cumplir para darles una prioridad u otra, etcétera. Automatización, que es el título de este webinar, que es básicamente la adopción de una herramienta de marketing que nos ayude a gestionar este protocolo que tenemos que definir y planificar, pero como ven es parte de toda esta metodología, no es en sí mismo la solución, sino hay muchas cosas que hacer antes de esta automatización y muchas cosas a tener en cuenta. Y el retorno, por supuesto, hemos comentado antes pues la importancia de tener resultados medibles, ¿no? De ejecutar acciones que sean valiosas y que verdaderamente representen un retorno de inversión. Es fundamental implementar esos ratios, esos KPIs y esos puntos de control. Antes de entrar en ejemplos en todos estos aspectos, me gustaría profundizar un poquito en lo que es la automatización del marketing y cómo puede ayudarnos. Yo sé que hay, pues muchas empresas normalmente nos preguntan y tienen dudas, ¿no? De si automatizar o no automatizar, si simplemente con una herramienta pues podría sacarle partido simplemente a una herramienta a todas sus acciones de marketing, y yo creo que es fundamental que sentemos las bases de lo que es, en qué nos ayuda, en qué no y qué pasos debemos seguir para implementar una estrategia correcta. Como decía, no es simplemente la adopción de un software, ¿no? Que nos ayude a gestionar el volumen de nuestros leads y nuestras campañas. Al final es el uso de herramientas y procesos para automatizar ciertas tareas dentro del proceso operativo de marketing. ¿Y qué es lo que podemos automatizar? Bueno, pues normalmente es de marketing tales como la segmentación de prospects, leads o clientes, integración o incluso el proceso de completado de los datos de clientes. Y, por supuesto, la gestión de las campañas. En esto el software nos ayuda muchísimo en la parte de gestión de campañas, ¿no? Y también en la captura de esos datos de estos buyer personas que tenemos que definir. En nuestra experiencia, lo que hemos visto es que el uso de la automatización de marketing realmente hace que los procesos sean mucho más eficientes y además posibilita la creación de procesos en cascada, que normalmente pues con un volumen menor se puede hacer manualmente, pero estamos viendo que necesitamos incrementar ese volumen de acciones para poder llegar a los objetivos que nos hemos marcado de ventas. Es lógico que si, como decía antes, si nos encontramos ahora mismo ante una situación donde estamos experimentando menores ratios de éxito que antes,
entre otras cosas porque el volumen de campañas de nuestros competidores y otras empresas al mismo público es mayor, pues porque hay una mayor demanda por parte del departamento de ventas de leads, porque necesitamos aumentar el volumen y tener mayores posibilidades de éxito, tenemos menos recursos de marketing y menos presupuesto. Al final lo que estamos viendo es que la tendencia es un incremento en todas las acciones de marketing digital, un incremento en las acciones del marketing mix, que a su vez necesitan un mayor control para ser operativas y rentables, ¿no? Y ahí es donde interviene y nos ayuda la automatización de marketing. Algunas de las ventajas fundamentales, una estrategia de automatización o semiautomatización, si no solamente implementamos los procesos pero no la herramienta, es que los departamentos de marketing y ventas pueden trabajar sobre una plataforma coherente y consolidada, que además proporciona información medida sobre el éxito de las distintas iniciativas para poder tomar mejores decisiones. Nos permite personalizar nuestras acciones por buyer persona, o sea, adecuarnos a las características y necesidades de cada uno de ellos y haciendo unas acciones muchísimo más personalizadas. Además, nos ofrece muchísima flexibilidad y disminuye, por supuesto, el coste de nuestras acciones, ¿no? La automatización soporta comunicaciones multiimpacto, nos permite conocer a nuestro cliente y a nuestro potencial, además permite controlar la gestión de todos los leads que hemos generado y es escalable. Al final no importa tanto los recursos que tengamos dentro de la casa, el ancho de banda que tengamos para atender los leads actualmente, el sistema nos permite dedicar nuestros esfuerzos a los que tengan mayor probabilidad de compra. Si tenemos más volumen, pues mejor cualificados estarán cuando lleguen a ventas, ¿no? Porque pondremos siempre las características o los criterios para pasar a ventas, pues muchísimo más, los podremos afinar muchísimo más. Esto supone, por supuesto, un incremento en el retorno de inversión de todas las acciones de marketing, nos permite seguir todos los leads y no perder ninguno y cerrar ese círculo, por supuesto, y en definitiva, nos permite reducir considerablemente el coste de adquisición de leads. Cuando estamos hablando de automatización de marketing, lo que hemos visto y lo que recomendamos como mejores prácticas son varias cosas, ¿no? Por un lado, elegir la herramienta apropiada para nuestra empresa, si es que elegimos adoptar una herramienta, si verdaderamente la necesitamos, si el volumen que tenemos es suficiente para poder adoptar una herramienta, si nos va a aportar valor. Realizar un proceso y establecer un protocolo de lead nurturing acertado. Tiene que ser personalizado, tiene que considerar el seguimiento y básicamente tenemos que fijarnos o tenemos que intentar acelerar, reciclar y reconstituir todos esos leads con este proceso de lead nurturing. Tenemos que realizar ajustes periódicos en el lead scoring. Ahora veremos un poquito más en profundidad estos conceptos, pero sí que quería dejar claros cuáles son las mejores que tener en cuenta. Debemos cuidar mucho los formularios, no debemos bombardear a nuestros buyers personas pidiéndoles información de golpe. Las herramientas, sobre todo, nos permiten hacer perfilado progresivo, ir pidiendo poca información en cada interactuación que tenemos con ellos, de manera que tampoco se sienten agobiados. Medir los impactos que tenemos, cuidar todos los leads, absolutamente todos los que entran. Fijarnos muchísimo en el contenido, ¿no? Al final el contenido, ese contenido de valor que comentábamos antes va a ser fundamental para atraer y fidelizar a nuestros buyers personas, definir correctamente los procesos y, por supuesto, hay un proceso de aprendizaje y tenemos que ir adaptándolo, ¿no? Tenemos que ir probando y optimizando y adecuando todos estos procesos y tácticas a medida que vamos avanzando. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito, ¿no? ¿Cuáles donde vemos que pueden fallar más las empresas a la hora de implementar una estrategia de automatización? Pues básicamente en la definición de nuestros buyer persona. Si no tenemos una definición correcta, si no conocemos cuáles son las características de estos buyer persona, vamos un poco a bombardear a campañas y nos va a pasar un poco lo mismo que nos estaba pasando hasta el momento, ¿no? Y verdaderamente los procesos de automatización, adaptemos o no un software, pues no nos van a servir de ayuda.
tenemos que definir el scoring o la puntuación de acuerdo a su potencial en base a criterios demográficos, que son criterios objetivos. Bueno, pues sabemos que nosotros queremos dirigirnos a unas empresas que tengan una determinada factura o pertenezcan a un sector determinado, y también tenemos que definir cuáles son los criterios objetivos que se adaptan a nuestros buyers personas. Pues pueden ser el cargo que tenga en ese momento, a quien le reporte, esas características objetivas que nosotros podemos ir preguntándole y que nos van a determinar si verdaderamente se adecua al perfil que estamos buscando. Y, por supuesto, los criterios de comportamiento, ¿no? Tenemos que saber, no solamente tenemos que saber que a nosotros nos interesa esa persona, sino también tenemos que saber si nosotros le interesamos a esa persona. Y con sus interactuaciones con nosotros, a través de las campañas, de nuestra web, vamos a poder medir ese comportamiento y definir si esa persona pues tiene un cierto interés y puede ser pasada a ventas o tiene una mayor probabilidad de compra en el corto o medio plazo. Por supuesto, la definición del nurturing es fundamental. Necesitamos definir qué es lo que vamos a hacer con cada uno de ellos cuando interactúen con nosotros. Luego veremos un ejemplo, pero es fundamental que para cada campaña y como en líneas generales como empresa definamos un proceso de nurturing para nuestras buyers personas. Vamos a ver algunos ejemplos de cada una de estas cosas y vamos a concretar un poco más en lo que son las definiciones para que queden claras. Empecemos por definir un poco y tener una idea más clara de lo que son buyer personas. Al final, de lo que estamos hablando es de un perfil detallado de un grupo homogéneo de personas, ¿no? Lo que hablábamos antes. ¿Quiénes son los que verdaderamente dentro de esas organizaciones van a interactuar con nosotros, a formar parte del proceso de compra? Como comentábamos antes, pues hay diferentes empresas, diferentes personas, involucradas en el proceso de compra dentro de las empresas, y cada una de ellas pues tiene necesidades y motivaciones diferentes, incluso objetivos diferentes dentro de la propia empresa. Cuanto más conocimiento tengamos al final de cada una de ellas, pues más seremos capaces de afinar nuestros mensajes, técnicas de venta y esos contenidos de valor que comentábamos antes. Está definido normalmente por todos los departamentos de la empresa, pero fundamentalmente por marketing y ventas. Y el departamento responsable de tener esta definición es marketing. Esto es un ejemplo de lo que, por ejemplo, deberíamos conocer de cada perfil, pero que nos sirve normalmente como guía pues para establecer las bases para empezar a trabajarlo. ¿Qué es lo que deberíamos conocer de cada buyer persona? Bueno, pues las características demográficas, como comentaba antes, puede ser que nos interese muchísimo saber el cargo que tiene, puede ser que la edad sea un criterio fundamental, puede ser que lo que nos interese saber es cómo es el proceso de compra dentro de su empresa, cuáles son los criterios para su toma de decisiones. Esta plantilla generalmente varía dependiendo de la empresa con la que trabajemos, pero sí que es verdad que nos puede servir como base para establecer o para darnos una idea de cómo empezar a trabajar en esos criterios que tenemos que conocer. Además, debemos tener en cuenta cuáles son las fases de compra que tienen cada una de estas personas, porque no es lo mismo y no van a consumir los mismos contenidos, ni a través de los mismos medios, ni los mismos canales en todas sus fases de compra. Dependiendo del momento de compra en el que se encuentren, si se encuentran en un proceso inicial, pues quizás busquen información en Internet. Si están en un proceso de compra muy inicial, donde simplemente no saben que tienen una necesidad, pues a lo mejor están buscando opiniones de otros. A lo mejor en la fase de consideración ya están comparando empresas y por tanto están pues evaluando ya casos prácticos o incluso propuestas económicas. Y en la fase de decisión pues probablemente estén buscando otro tipo de contenidos y a través de otras vías, ¿no? Este proceso de compra, al menos si no lo tenemos en su totalidad para todos los buyer personas, sí que debemos tener una idea de cómo se comporta nuestro mercado generalmente para poder adecuar esos contenidos que comentábamos antes. Una vez que tenemos definidos esos buyer persona y esas fases de compra que hemos comentado antes, estamos capacitados para elaborar esta matriz de contenidos. Esta matriz de contenidos lo que nos va a ayudar es a identificar cuáles son los mensajes y a través de qué piezas o canales de comunicación
nos vamos a comunicar con cada una de estas personas. Por ejemplo, en una fase